Esta familia lo ha estado tratando como un bebé. Migi planea ser el bebé perfecto para que la madre de Iggy baje la guardia y le cuente más sobre esta casa. Pero por ahora, ella no está totalmente convencida de que es un bebé. Dali, que estaba en el estudio, escucha un ruido extraño y va corriendo solo para mirar por un agujero y ver a su hermano actuando como un bebé. Se ríe. Migi parece notarlo, pero aún así no rompe el personaje, se sumerge de lleno en la actuación y logra convencer a la mujer. Ella lo saca de la habitación y salen juntos como si fuesen una familia. Sin embargo, Migi está en el personaje de un chico de 5 años. La mujer lo trata como tal, como un chico de 5 años. Más tarde, esa noche, la madre de Iggy le dice a Idori que podrá regresar a su casa al día siguiente, diciendo que ya ha informado a sus padres. Esta mujer padece de un trastorno psicológico que la hace actuar de esa manera. Si te fijas un poco, verás su deseo ardiente que quiere, pero jamás podrá tener. Todavía no es el momento para contártelo. Espera un poco más. Los chicos todavía no saben quién fue el culpable de lo ocurrido con su madre, y mañana se irán de la casa. Por esto, aprovechan la noche para averiguarlo. Primero van al estudio del hombre para asustarlo con un disfraz de su madre. Al principio, el hombre parece asustado, pero luego viene a abrazar a la mujer, llamándola Metri. Los chicos se dan cuenta de que es inocente y huyen de la habitación. Esta es la primera vez que escuchan el nombre de su madre, Metri. Comienzan a pensar que tal vez, solo tal vez, su madre era la amante de este hombre. Ahora deciden ir tras la mujer. Inmediatamente la mujer ve a Metri, suelta un grito penetrante y corre a agarrar unas tijeras. Esto hace que Migi y Dali corran lejos, aterrorizados, y se escondan debajo de la mesa. También llegan a la conclusión de que la mujer también podría ser inocente, ya que no hay forma de que persigas un fantasma con tijeras. Se esconden y la mujer realmente los encuentra si el hombre no interfiriera. Intentan escapar, pero la mujer los ve a través del reflejo en las tijeras y arroja las tijeras, que están a centímetros del trasero y de la cabeza. Justo en ese momento vuelven a la habitación donde está el perro, y cuando Migi, que está disfrazado de Metri, quiere volver a la habitación, aparece Iggy, y una vez que Iggy ve a Metri, grita diciendo que es un fantasma y se va corriendo. Esto fue todo lo que Migi y Dali necesitaban para descubrir quién era el culpable, y al día siguiente volvieron a su hogar. En la cena, Migi se da cuenta de que Dali no debe sentirse bien debido a todos los días que pasó en esa casa sin alimentarse adecuadamente, y hace un cambio para que los padres se hagan cargo de él. Como ahora saben que fue Iggy quien eliminó a su madre, los dos piensan planes para interrogarlo, pero Dali le dice a Migi que deje el interrogatorio en sus manos, y Dali vuelve a cambiarse al personaje de la chica que rompió el corazón de su hermano. Dali, en la escuela, ella sigue afectado por la aparición del fantasma y tiene momentos extremadamente incómodos. Sally lo ve y juega con él. Ella, asustado, le pide que lo mantenga en secreto, pero ella se va corriendo. Él la persigue, casi la atrapa en las escaleras, pero ella lo evade, dejando caer un colgante que le dio Migi en el proceso. Ella trata de sobornarla, pero ella no quiere nada de ese dinero. Le dice que la única moneda que aceptará es que le cuente más información sobre él. Y salen afuera, donde él le muestra algunas de sus fotos cuando tenía 5 años. Sally pide más y él le da más. Se aleja y le dice que esto no es suficiente. Eiji se siente atraído por ella hasta el punto de que comienza a buscarla por todas partes, pero nadie parece reconocerla. Idori está en la biblioteca con Akiyama cuando una chica viene a decirle que su clase comenzará pronto. Cuando llegan a las escaleras, ve el colgante de pescado
que le dio Sally e inmediatamente se emociona. Cuando llega a la casa esa noche, le cuenta a Dali lo que vio y Dali se da cuenta de que debe haber sido demasiado descuidado para permitir que algo así sucediese. Intenta decirle a Migi que Sally no ha vuelto, pero Migi no lo acepta porque al día siguiente Akiyama lo ayuda a hacer un dibujo del rostro de ella. Migi coloca los dibujos y una chica los ve y menciona que Sally encaja con la descripción de la chica que Iggy está buscando. Esto hace que Iggy se ponga muy curioso y comienza a seguir a Iggy. Sally está esperando a Iggy en una habitación y cuando Iggy llega y comienza a hablar, Migi interrumpe y una vez que ve a Sally comienza a arrastrarla, diciéndole que Iggy es una persona peligrosa. Iggy también extiende su mano y arrastra a Sally y ahora Sally está en el medio. Dali no sabe qué hacer, así que él, como Sally, aparta a Migi y le dice que ella y Iggy están saliendo. El próximo sábado Sally visita a Iggy en su casa. Mientras tanto, Migi está teniendo un colapso en la casa por la pérdida de su primer amor. Su madre está triste al verlo llorar, así que saca una botella de vino y los tres se entregan al acto de olvidar a Sally. De vuelta en la casa de Iggy, Sally planea obtener información de Iggy usando hipnosis regresiva, una técnica que ha practicado muchas veces en Migi. Así que después de unos minutos de estudio, Sally le dice a Iggy que quiere echarse una siesta juntos. Iggy se niega y en cambio dice que ella debería dormir mientras él lleva la cuenta del tiempo. Ella le dice que no puede dormir sola. Sally saca este colgante masivo que debe haber robado de la madre de Idori. Ella se congela de inmediato. Rápidamente la cubre y le dice que no pueden hacer algo así si no han llegado a un acuerdo como amantes. Dice que primero necesitan un beso y Sally está de acuerdo. Su mente solo piensa en que debe hacerlo por la misión. No puede ser débil. Sally besa a Iggy y después de unos momentos más se queda dormido. Dali luego comienza a hipnotizarlo y está funcionando cuando de repente Migi aparece en la ventana rogándole a Sally que lo acepte de nuevo. Y es entonces cuando Iggy despierta, se acerca a la ventana y lo empuja. Todo parece perdido, pero Dali atrapa a su hermano y le grita con su propia voz. Esto hace que Migi se dé cuenta inmediatamente de quién es realmente Sally. Muerde a Dali y luego cae, pero aterriza a salvo y se escapa. Y es entonces cuando Iggy confiesa que de la misma manera empujó a una mujer rubia desde su ventana hace 8 años pensando que era un fantasma. Con esta nueva información, Dali corre para encontrarse con su hermano y contarle lo que ahora sabe. Pero su hermano no está en la casa, sino con Akiyama. Dali ahora está completamente solo. Akiyama le pregunta a Idori por qué no lo deja llamar a sus padres y se pregunta si tal vez sus padres lo maltrataron, haciendo que se escapara de la casa. Menciona que va a ayudar a Idori sin importar qué, porque Idori lo ayudó de alguna manera. De repente la hermana de Akiyama lo llama, diciendo que su amigo lo está esperando en la puerta. ¿Qué amigo podría ser este?, se pregunta Akiyama mientras se acerca a abrir la puerta. Casi se desmaya al ver a Idori y le pregunta cómo salió. Idori, que en realidad es Dali, cuenta una mentira obvia de que se arrastró por la ventana. Akiyama cree la ridícula mentira, lo deja entrar y Dali pide té. Akiyama va a prepararlo y Dali entra en la habitación, trata de hacer que Migi salga y vuelva a casa con él. Lo necesita para su venganza. Dali dice, tenemos que ser uno. Akiyama regresa y menciona que tiene problemas con los deberes escolares. Idori se ofrece a ayudarlo. En ese momento, Migi hace un pequeño movimiento en el armario. Akiyama está a punto de comprobar que hizo ese ruido. Dali le da a Akiyama una bofetada
Idori luego se disculpa y habla sobre querer venganza. Dice todo esto en voz alta para que Migi lo escuche y tal vez lo perdone y regrese con él. Quería reparar lo sucedido. Perdóname, es que se lo juré a mamá. Pero en cambio, Akiyama convence a Migi de una manera extraña de que no necesita venganza. Él sabe cómo es en realidad. Migi se pregunta, ¿quién soy en realidad? Migi cambia de lugar con Dali y dice, nadie va a darme órdenes. Y se va hacia el atardecer con Akiyama vestido de paloma. Por fin te liberaste. Migi lo seguía ciegamente, confiaba en él, pero Dali se aprovechó de esto y lo usó como si no valiera nada. Todo porque son un mismo cuerpo, comparten deseos. ¿Qué importa si se usan entre sí? No obstante, esto no es como lo imaginaban. Son físicamente idénticos, pero sus ambiciones, deseos y propósitos, todo su interior es diferente. Migi siempre ha hecho lo que Dali le ordena hacer, reprimiendo su ser al punto de no conocerse, y ahora podría decirse que en estos momentos ha podido sentir esas ganas ocultas. Migi quiere que sus emociones salgan de la jaula en la que han estado para conseguir un deseo ajeno. Tengo ganas de volar, y no es coincidencia que Akiyama se vista como una paloma. Él simboliza la libertad. Volar es lo más libre que un ser vivo puede estar, allá arriba, sin seguir órdenes de nada. Ahora tal vez tú odias a Dali. Él parece un narcisista que busca solo su placer y no piensa en los demás, como yo mismo lo he descrito. Pero si te dijera que él también está en una jaula, lo único es que aún él no lo sabe, ¿me creerías? La llave está frente a él, sin embargo la oscuridad es mucha. Necesita a alguien quien lo guíe. Sus palabras lo demuestran. Quería reparar lo sucedido. La venganza no repara lo sucedido, no repara nada. Te vengas y que sigue. Estarás en el mismo lugar y ahora con una culpa, una supuesta satisfacción. No creas que reparaste algo. Mientras siga pensando de esa forma, su libertad no existirá. Estará atado en una jaula a oscuras. Epicuro decía, la venganza no es más que un placer momentáneo que genera más dolor a largo plazo. Dali menciona que no necesita a Migi para llevar a cabo la venganza que quería, y adolorido regresa a casa. Lo reciben sus padres, quienes le dicen a Idori que participará en el concurso de disfraces de Halloween que se celebrará en el pueblo, y le dan un disfraz de mosquito. Este disfraz tiene un simbolismo oculto, y antes de contártelo tiene que ocurrir algo. Al principio Dali parece desinteresado, pero luego su atención se centra en esto cuando descubre que Eiji también participará. Elabora un plan diabólico para deshonrar a Eiji y, si es posible, incluso eliminarlo. Se menciona a sí mismo que ya no necesita a Migi y comienza a actuar de la manera en que ambos actuarían normalmente, pero falla miserablemente. Primero intenta comer por dos, pero es imposible. Luego intenta hacer una tarta, pero no es como antes. Incluso intenta masajear el hombro de su padre, pero lo estropea aún más. Su padre adoptivo le pide bruscamente que se detenga. Llegó el día del espectáculo de disfraces. En el evento todos muestran sus disfraces. Y luego llega el turno de Idori. Va allí, bebe salsa picante o simplemente tomate y lo derrama sobre todos. Las personas comienzan a abuchearlo. Pierde de inmediato. Luego descubrimos que en realidad este era su plan. Necesitaba dejar que Idori ganara porque ya le había tendido una trampa. Pero Eiji subió al escenario y no trae disfraz. No piensa participar. Dali nota esto y se le ocurre un plan. Le dice a todos que está disfrazado de un mendigo que vendió sus instrumentos para cuidar de su hermana. Todos se creen esta historia y comienzan a votar por él para que gane. Es en este momento en que nos damos cuenta del tipo de plan que tiene Dali. En realidad planea eliminarlo.
pero Eiji sorprende a todos cuando rechaza la victoria y dice que no tiene derecho de ser el ganador. De repente anuncian al segundo finalista y cuando levantan la vista vemos que la persona en el disfraz no es más y menos que Migi. Esta escena resalta la gran diferencia entre ambos y la mostraron con disfraces porque así no se parecen. Dali se disfraza de un mosquito y esto tiene mucho significado. Los mosquitos vuelan, son libres, pero buscan hacer daño al picar. En cambio, Migi resalta su libertad emocional. Se disfraza de algo totalmente distinto. Una paloma, un ave que busca libertad, que vuela libremente. No necesita dañar para sobrevivir. Un símbolo de paz y liberación. En el momento en que salieron de la casa de Akiyama, él soltó a su madre muerta. Ya no estaba aferrado a ella. Se liberó como una ave en una jaula. Dali por otro lado se aferra más en la oscura jaula y no encuentra la salida. Dali salta del árbol temiendo que realmente pueda hacerle daño a su propio hermano. Migi camina hacia el trono hecho para el ganador. Se sienta en él y se activa la trampa y comienza a caer sobre él, pero de repente ella aparece y salva a Migi. Dali está tan asustado de que su hermano pudiera morir. Después Migi se siente perturbado por el hecho de que Eiji lo salvó, así que se cuela en la casa y ve a Dali. No se siente bien. De hecho, Dali llama a Migi en sus sueños con tristeza. Migi va al sótano y se viste como Sally y se dirige a la casa de Eiji para averiguar por sí mismo por qué Eiji lo salvó. No obstante, algo terrible le espera. Llama al timbre y la madre de Eiji abre la puerta y le dice que no puede ver a Eiji. Sally está a punto de darse por vencida cuando Eiji aparece y le dice que entre. La mamá de Eiji se queda afuera de la puerta de la habitación. Sally pregunta a Eiji por qué salvó a Idori. Él le dice que no era su intención, solo quería expiar sus crímenes. Soy un criminal. De repente, Eiji llama a su madre y le dice que vaya a comprar pan. Ella se va a comprar pan. Eiji aprovecha que su madre ya no está y le dice que quiere mostrarle algo. Acción que marcará el inicio de una pesadilla. Primero le dice que empujó a alguien desde su ventana cuando era más joven. Eiji la lleva a esa habitación que Dali encontró la última vez. La sala de vigilancia donde observan a cada persona en el pueblo de Oregon. Eiji menciona a Migi que se preguntaba dónde podría estar la muñeca de la mujer que empujó. Eiji nos cuenta que su madre le dijo que solo vio a un fantasma. Eiji le dice a Sally que su mamá se volvió sospechosa del hecho de que alguien intentó matarlo y pensó que esa persona conocía su secreto. Su madre estaba apuntando a la familia Sonoyama. Eiji le dice a Sally que se asegure de contarle esto a Idori, diciendo que huya del pueblo. A partir de aquí, todo será terrorífico. La madre entra en la habitación. Migi está asustado. Mejor dicho, Sally está asustada. Reiko saca un pan con la intención de usarlo para eliminar a Sally. Eiji se aferra a su madre y Sally sale corriendo. La peluca queda atrapada en ella. Migi corre un poco. Él se esconde en la habitación de Karen. Intenta imitar la voz de ella, pero la madre no se rinde. Inesperadamente, Karen lo salva y le revela que esta mujer no es su madre. Luego vemos a Reiko correr hacia la casa de Idori. La forma en la que corre es hilarante y aterradora al mismo tiempo. Va a la casa de Idori, inhabilita a los padres de Idori y captura a Idori, o más bien a Dali. Mientras tanto, Karen ya le ha dicho a Migi que se vaya a casa, y una vez que llega a casa, nota que sus padres están durmiendo a estas horas y las cosas son extremadamente extrañas. Pero entra en su habitación y ve que Dali está atado. Reiko se sorprende de que hayan dos Idoris.
sin embargo mantiene la calma. No te has olvidado de que esta mujer tiene un trastorno, porque casi te lo estoy por contar. Reiko promete eliminar a uno y perdonar al otro. Dali se sacrifica en contra de los deseos de Migi. De repente, Michan aparece e intenta salvarlos. En realidad lo logra, pero ella termina eliminada en el proceso. Los chicos huyen en la bicicleta a un santuario sintoísta o algo parecido y allí se quedan la noche entera. Dali decide por los dos que se quedarán allí, ya que pueden comer la comida que ofrendan las personas. Dali se deshace de la bicicleta, pero Migi no está de acuerdo. Salta y la rescata. Dali lo golpea porque siente que a él le importa más los ancianos que a su mamá o él. Le saca en cara de que le abrió el corazón a alguien que no es él y lo llama traidor. Migi, aunque es fuertemente confrontado, le cuenta su deseo de ir a cazar bichos con Akiyama, comer junto a los ancianos y darle una gran tarta de cereza. Dali le pregunta: ¿pretendes arriesgar la vida por una tarta y no por mamá? Él levanta la bicicleta y le dice: ve tú al volante. Recordemos que Dali quería reparar lo sucedido. Migi se cansó de seguir este camino y se liberó. En cambio, Dali se aferró más a la oscuridad y quería reparar lo sucedido, cueste lo que cueste. Pero ese giro inesperado, en el que estuvo a punto de morir su hermano por su culpa, le hace un clic en el cerebro. Lo lleva a ver su alrededor, mira lo solo y oscuro que está y quiere salir, pero no puede. Aquí, con las respuestas de Migi, descubre otro camino, uno iluminado. Tiene miedo de ir por él porque es algo desconocido, así que le da el volante a Migi, quien se arriesga a seguirlo. Si te fijaste un poco, Migi no cede por más golpes que su hermano le dé. Él continúa sin dejar que cambie su forma de pensar. Desea perder la vida por el futuro más que aferrarse al pasado que no se puede cambiar. No es que su madre no le importe, sino que ella se fue. Aferrarse a cualquier cosa como una certeza eterna solo conduce al sufrimiento. Por ello, quizás debamos aprender a soltar y vivir felices experimentando cosas nuevas. Migi aprendió a soltar y abrir su corazón a otras personas. En cambio, Dali sigue aferrado a su madre muerta. No quiere soltarla y trata de guiar a Migi hacia lo mismo, una oscuridad. Pero Migi brilla en esa oscuridad. Se siente la marcada diferencia entre ambos. Como Migi ha cambiado, ni siquiera teme morir. Ese antiguo odio que volvía el camino oscuro ya no existe, ha cambiado por luz. Algo que impresiona a su hermano, que por fin deja que lo guíe hacia la luz y cede el control a Migi. No quiere perder esa luz, ya que la necesita para encontrar la llave de su jaula, aunque le falta dar un paso para ser libre totalmente. Cuando volvieron, se dieron cuenta de que Reiko los había culpado de la eliminación de Michan. Las cosas se habían complicado, por eso Migi busca ayuda con Akiyama y forma un equipo con él y Maruta. Dali tuvo dificultades para confiar y mostrarse a ellos sin fingir que es otra persona, pero lo hizo. Luego lo primero que hicieron fue arrojar una cuerda a la habitación de Karen y cruzar desde arriba. Al entrar todos dentro, planean usar a Karen como rehén, pero ella les dice que a su madre no le importaría, a ella solo le importa a Eiji, pero ya lo ha encerrado en esa habitación en la que encerró a Migi. Cambian de plan y deciden usar a Eiji como rehén para que Reiko confiese todo mientras Maruta graba. Inician el plan. Karen finge dolor de estómago y eso llama la atención de su padre. Migi, Dali y Maruta aprovechan la oportunidad de ir a buscar a Eiji. Encuentran a Eiji actuando como un bebé de la misma manera que Migi actuaba como tal, y cuando lo ven, él comienza a llorar. Migi intenta hacerlo reír, pero no puede. Dali todavía no puede superar el hecho de que fue él quien eliminó a su madre. Con dificultad logra hacer una mueca que hace reír a Eiji. De repente ven que Maruta es emboscado por el perro y de repente la madre de Eiji sale
y corre hacia ellos. Maruta se apega al plan y usan a Iggy como rehén para que confiese todo lo que había hecho. La mujer se detiene y complacida cuenta todo. Les dice que su único sueño era tener una familia feliz. Para conseguirlo compró junto a su marido una hermosa casa. Su vida era perfecta hasta el día en que trajeron a la criada, la mamá de Migi y Dalí, Metri. Metri admiraba a Reiko. Esta le enseñaba a Metri todo lo que necesitaba saber, desde hornear hasta coser y planchar. Reiko era como una hermana mayor para Metri. Ambas se querían mutuamente. Sin embargo, las cosas dieron un giro drástico el día que Reiko descubrió que tal vez nunca podría concebir de forma natural. Su rostro cambió completamente al recibir esta noticia y Reiko no podía creer lo que oía del médico. El deseo de Reiko de tener un hijo era tan grande que ideó un plan para lograrlo. Propuso que Metri hiciera el amor con su marido y si quedaba embarazada, la familia estaría completa. Aunque Metri no estaba de acuerdo con esta propuesta, finalmente aceptó. Reiko se escondía en algún lugar y observaba. Después de varias semanas y múltiples intentos, parecía que Metri estaba embarazada, ya que comenzó a experimentar síntomas como los vómitos. Un día, el marido le confesó su amor a Metri, pero Metri no sentía lo mismo por él. Ella le dijo: usted ya tiene a una mujer perfecta. Sin embargo, el esposo refutaba: no, te prefiero a ti porque no eres perfecta. Desde entonces, Reiko la confinó a la habitación en la que dio a luz a 2 niños de cabello dorado. No obstante, hubo un tercer niño de pelo negro, con el cual ella se quedó porque se parecía más a ella. Reiko grita que al robarse a Iggy, se liberó de la maldición de la imperfección. Reiko experimenta el trastorno de la infertilidad, sintiendo desesperación, pena, envidia y celos hacia mujeres embarazadas. Su inestabilidad emocional, pérdida de la autoestima y culpa son los detonantes de su sufrimiento, ya que se culpa de que su cuerpo está mala. Este sentimiento de que algo está mala en ella la lleva a tomar decisiones drásticas para que nadie se dé cuenta de que no es perfecta como todos piensan. Ella se aísla y no busca ayuda profesional, ni siquiera se lo cuenta a su marido, todo para mantener la apariencia de la mujer perfecta que todos ven en el pueblo. Lo que los demás piensan de ella le importa demasiado, por lo que busca controlar todo y que nada se salga de su lugar. Sin embargo, detrás de esa apariencia perfecta está la sombra, simbolizada por la habitación oculta, que representa su inconsciente con debilidades, deseos y fallos personales. Se revela su vulnerabilidad cuando Migi finge ser un bebé, mostrando su deseo real de ser una madre, generando un conflicto interno en ella. Este comportamiento la hace erratizar. Se puede entender a través del concepto de Freud, donde las normas internalizadas de la sociedad chocan con la búsqueda de una satisfacción inmediata. Reiko actúa de esa manera para controlar algo que es incontrolable, ya que la perfección es imposible. La imperfección es inherente a todos nosotros, y tratar de encajar en lo que piensan los demás no tiene una respuesta correcta. Todos pensamos de manera diferente y la perfección es subjetiva. Hasta lo que parece tan perfecto se convierte en una carga. Un ejemplo son las palabras del esposo hacia Metri: te prefiero a ti porque no eres perfecta. Migi y Dalí no quieren creer que son hermanos de Iggy. Dicen que tienen diferentes colores de pelo, por lo que no pueden ser trillizos. Ella se cansa de hablar y escala las paredes y alcanza a Maruta. Agarra su cámara y la tira. Ella trata de atacar a Migi y Dalí, pero le ponen un pan en la garganta a Iggy, amenazando con eliminarlo si ella se acerca. Ella agarra el pan. Reiko solo quiere tener a Iggy y eliminar a Migi y Dalí. Ella se acerca a Iggy,
quien parece que él también se está acercando a ella, pero una vez que pronuncia las palabras, vuelve a casa. Eiji la empuja del mismo modo que empujó a Migi y a su madre biológica. Luego Eiji les pregunta por su madre y le dice que está muerta. Dali le grita diciéndole que no es su hermano y Eiji baja a las escaleras para recoger a su madre y trata de atender sus heridas. Solo entonces el padre de Eiji aparece después de que Karen no pudo detenerlo otra vez, y al ver a los gemelos Sonoyama, él se confunde y va a llamar a los Sonoyama. Le dicen que no lo haga y están a punto de explicarle todo cuando de repente escuchan un fuerte grito de Reiko. Corren a la habitación y la ven tirada con agua en el cuerpo. Creen que Eiji la eliminó, pero Karen siente que algo anda mala. Intenta pinchar los ojos de Reiko y la mujer responde viva. Ella grita fuera de la habitación, cierra la puerta detrás y comienza a despedirse de todos. Ella dice que se mudará con Eiji a donde puedan tener una vida más perfecta y comenzar todo desde el principio. Eiji se prepara para irse con ella. Cuando están listos, se acerca y le dice: ve tú primero, te alcanzaré enseguida. El chico elimina a su madre y termina quemando toda la casa. En la habitación, el padre de Eiji habla de lo perfecta que era su familia y ahora no entiende. Karen le dice: esa mujer empeoró porque tú eres como eres, papá. Tenías a una paciente muy cerca. El hombre parece confundido y justo en ese momento Maruta les dice a todos que ha cavado un hoyo y que está saliendo humo. Todos entran en un frenesí instantáneo. Los gemelos intentan encontrar la salida. Dali intenta con un palo. Migi usa su cabeza. A Migi le comienza a brotar un líquido inusual, pero a él no le importa. Solo quiere escapar con su hermano para estar con sus padres adoptivos. Dali abraza a Migi como si fuera la última vez que se abrazarían. Y justo en ese momento, a punto de darse por vencidos, Akiyama irrumpe en la habitación y los salva. Comienzan a escapar por la ventana. Al estar todos afuera, Akiyama les dice que Eiji todavía está en la casa. Akiyama menciona que parece que Eiji quiere eliminarse con su madre eliminada. La coloca en la cama y se acuesta a su lado, esperando el momento adecuado en el... Migi y Dali corren de regreso a la casa, pero había fuego por todas partes. En ese momento comienzan a escuchar la canción que recuerdan haber escuchado mientras crecían, la canción de la pulga de agua. Dali se dio cuenta de que Eiji podría estar en muchos problemas. Eiji, todavía en la casa, empezó a recordar muchas cosas. Recuerda que era un hijo perfecto y que realmente quería enorgullecer a su madre. Eiji siente una culpa que lo está destrozando. No se siente bien consigo mismo al recordar que eliminó a su madre. Lo hace sentir sucio para expulsar esa sensación, pero no puede. Nada cambia el pasado. Por eso elimina a su madre, porque también la ve como alguien sucio. Ya no son perfectos y él piensa que la única forma de liberarse del sufrimiento es... Le dice: vete tú primero, te alcanzaré enseguida. Así cree que purificarán sus almas. Él mismo declara: solo puedo darte paz en este modo. Para mí fuiste una madre perfecta. De repente, Dali irrumpe y dice que viene a vengarse. Eiji le dice: mátame de una vez. Yo moriré y tú tendrás tu venganza. Dali responde: mi venganza vive patéticamente. Migi llega a la habitación. Dali lo toma de la mano y trata de salvarlo, pero desafortunadamente, cuando Eiji se suelta, provoca que Dali caiga. Migi se tira y empuja consigo a Eiji, cayendo los tres. Migi abre los ojos, busca a Dali, pero no lo ve por ningún lado. En ese momento, Migi casi pierde la vida con un candelabro gigante y algunas rocas caen hacia él, pero logra manipular
A Miji le han entrado escombros y polvo en los ojos. Ahora no puede ver nada. Comienza a darse por vencido. En ese momento aparece un espíritu como si fuera la ama de llaves Michan. Le muestra a Miji dónde está su hermano. Corre hacia él y le grita hasta despertarlo. Pero Dalí todavía está preocupado por Eiji. Pregunta por él y el espíritu Michan vuelve a mostrarles el camino. Miran a Eiji debajo del candelabro gigante. Dalí trata de levantar el candelabro, pero está caliente y aunque lo quema, sigue intentando. Miji se une. Cuando lo están logrando, Eiji despierta y les dice que lo dejen en paz. Piensa que solo quieren que viva para reírse de él, porque ya no es perfecto. Dalí le responde: sí, Eiji, a partir de ahora vas a comer con nosotros tarta de cereza. Eiji se sorprende al escuchar esto y la emoción en su rostro le hace reconsiderar. Incluso empieza a soñar con comerse el pastel. Se une a ellos y juntos salen del edificio en llamas. La venganza es la acción de infringir daño o sufrimiento a alguien como represalia por un mal cometido. Sin embargo, el perdón implica renunciar a la venganza y liberar a la persona de la carga emocional negativa asociada con la injusticia sufrida. Esto es lo que nos demuestra Dalí, que le quita la carga a quien debía ser su enemigo. No acepta que muera sin liberarse emocionalmente, porque perdonar no significa justificar o aprobar el comportamiento de la persona, sino más bien liberarse del resentimiento y la amargura. Dalí estaba perdido en la oscuridad que causa la venganza. Ni siquiera pensaba en el daño que le causaba a la persona que más quería, y todo por una venganza que lo cegaba. Perdonar rompe el ciclo de odio y resentimiento. Sigue adelante. Ya tienes el ejemplo de Dalí. Por odiar tanto, casi pierde a su hermano por su propia culpa. Que el odio no te siga y la envidia no te cambie y te ponga en una jaula de oscuridad. Los gemelos todavía se esconden delante de las personas. Miji sigue contándole a Eiji sobre las tartas de cereza, pero Eiji se levanta y dice: esas tartas son demasiado dulces para mí. Después de esa declaración, sale a la luz y les confiesa a todos que él es el responsable de la muerte de su madre y el incendio en la casa y la muerte de Michiyama. La policía no tuvo otra opción que llevárselo detenido. Sin embargo, la sentencia de Eiji fue aligerada porque encontraron la cinta no quemada donde Reiko confesaba todo. Ha pasado un tiempo. Es la temporada navideña. Idori está de regreso en la casa y se encuentra en la mesa del comedor con mamá y papá. Parece ser una cena muy feliz y Miji es quien está cenando en la mesa del comedor. Le hace una seña a Dalí para que cambien de lugar, pero Dalí se niega. Miji regresa a la habitación y ve a Dalí de cara a la ventana. Le pregunta si ya no piensa salir y Dalí responde que no. Dalí se gira para mirar a Miji y ahora tiene una quemadura en la cara, lo que haría que todos supieran quién es quién. Dalí le dice a Miji que vivirá a su sombra. Miji no quiere y le pregunta qué pasará con su vida y su felicidad. Dalí responde: soy feliz si tú eres feliz. No te preocupes, seguiremos siendo uno juntos. Recuerda esta frase muy bien. No te preocupes, seguiremos siendo uno juntos. Va a ser muy importante para el final. Dalí comienza a apoyar a Miji desde las sombras como prometió. Lo ayuda en la escuela, en las actividades del gimnasio y en última instancia, Idori sobresale en todo lo que hace. Sin embargo, Miji se siente tan vacío. Un día en la escuela, Kiyama se acerca a Idori y le pregunta: ¿por qué siempre eres tú, Miji? Mientras Dalí los escucha, luego Miji explica toda la situación sobre el terreno. En la Nochebuena todos cenan y mamá canta con entusiasmo, mientras Dalí se encuentra debajo de la mesa. Idori comienza a mencionar todos los regalos que le gustaría que Santa le diera
y menciona bastantes. Mamá le dice que desear demasiados regalos es la primera señal de ser un chico malo. El papá le dice que Santa da un regalo por cada niño bueno, y Dory le dice que seguirá siendo un buen niño para siempre. Mamá le pregunta si seguirá siendo un buen chico cuando le crezca la barba, y él responde que sí. Mamá va más allá y le pregunta si seguirá siendo un buen chico cuando tenga una esposa. La mención de la palabra esposa choca en las mentes de Millie y Dalí. Esa noche, Millie le dice a Dalí que deberían compartir cualquier regalo que les dé Santa, pero Dalí se queda callado y finge estar dormido. Dalí sueña que estaba en su lugar habitual, debajo de la mesa, cuando de repente un niño lo patea desde debajo de la mesa. Era el hijo de Hidori. El sueño mostraba a Millie dejándolo atrás y teniendo una vida plena, una esposa y un hijo. Dalí se despierta llorando, se levanta para mirar a su alrededor y vio que habían 2 regalos en lugar de solo uno para Hidori. Millie se despierta en ese punto y se pregunta si el presente se dividió en 2. En ese momento mamá y papá entran a la habitación y Dory les pregunta si Santa cometió un error porque se suponía que es un regalo por niño, y los padres le dicen que Santa nunca comete errores. Le piden que abra el regalo y cuando lo hace ve un juego de pasta de arcillas y un emocionante juego de ciencias. Luego la mamá se burla de él, diciendo que parece que en esta casa hay una criatura amante a la comida y un niño intelectual y sencillo. Le dicen a Hidori que los estarán esperando debajo. Millie se emociona al saber que los padres saben sobre Dalí y con emoción insta a Dalí a que baje con él, pero Dalí no quiere. Esto hace que Millie por fin le diga que son diferentes, que cada vez lo serán más, le gustan otras cosas y ven el mundo de forma distinta, pero habrá algo que no cambiará. Yo soy feliz si tú eres feliz. Bajan juntos y tan pronto como Dalí se siente en la mesa del comedor y come, comienza a llorar. Cada uno de nosotros es único en el mundo, desde el pie hasta el último cabello de nuestra cabeza, y esto no puede reprimirse. Vivir en una vida ajena sería estar en una tumba, viviendo como pasa el tiempo con los ojos de otro y las decisiones que toma otro. Esto es lo que sintió Dalí. Pensaba que sería igual que antes, pero estar atrás solo, sin hablar, sin enamorarse, estar debajo de una mesa como si fueses polvo, es una vida sin vida. No se puede ser una persona en 2. Nacimos para ser 1, no 3 ni 4, ya que pensamos solos y morimos solos. La persona es un viaje y cada viaje es distinto. Somos únicos. Ser feliz depende de nosotros. No podemos hacer felices a las personas que queremos y abandonar nuestra felicidad o ese deseo de hacer feliz a esa persona se volvería un pesar, una maldición. Piensa en tu felicidad, en lo que te gusta, porque tú importas también. Es necesario preocuparse por uno mismo para poder hacer a otros felices, porque yo soy feliz si tú eres feliz. Al final vemos a mamá llorando porque Dalí va a la universidad. Si no fuera porque papá abrazó a mamá, ella se habría ido con él. Por primera vez en mucho tiempo, los chicos estarán separados durante mucho tiempo. Sin embargo, sus corazones siempre estarán unidos para siempre, por muy lejos que estén. Serán un solo cuerpo en sus corazones.